Creo que no es una exageración decir que el universo Ghibli forma parte de la vida de toda una generación. Desde El castillo ambulante hasta El niño y la garza, Miyazaki no ha hecho nada más que sorprendernos con su estilo de animación y con su forma de crear universos y contar historias. En 2001 sacó la película que le posicionó en el top 1 de ventas de Japón y además le consiguió su primer Oscar. Además, esta película ha sido y será referente de muchos artistas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo de la animación y de la ilustración. Por ello, hoy hablaremos del arte que hay detrás de esta gran película, El viaje de Chihiro. Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Yo espero que muy bien para variar. Para quien no me conozca, yo soy Andrea y soy amante de la ilustración y del mundo del arte. He traído esta película para analizar porque creo que el estilo así no de Estudio Ghibli ahora mismo está como candente por el tema de las IAs y aparte porque fue la primera película de Miyazaki que yo vi en la vida y me quedé completamente fascinada. Por eso y por mucho más, hoy quiero traerla para analizar sus aspectos artísticos. Dicho todo esto, yo no me enrollo mucho más y empezamos. Hablando primero del estilo de animación, creo que lo más evidente y lo que más salta a la vista es que es una película de animación tradicional hecha en 2D. Además que yo creo que la magia que tienen las películas de este estudio es que no siguen el orden lógico al cual nosotros estamos acostumbrados. En cuanto a trama se refiere, sí que sigue viendo una introducción, un nudo y un desenlace, pero no sigue los patrones que seguiríamos por ejemplo en muchas películas de la cultura occidental. Porque aquí chicos lo importante no es tener audiencia sino contar una historia. Y además hacerlo de una manera poética y fantasiosa. Que sí, que yo aquí os digo lo mismo que en el vídeo Cartoon Network. Si una película no buscara tener audiencia y si no buscara tener un éxito no se haría porque cuesta un montón de dinero y es súper complicado hacerla. Pero a lo que me refiero es que aquí se pone más peso en la historia en sí y no tanto en crear un shock o un impacto al espectador. Esta es una de las cosas por las cuales las pelis de Estudio Ghibli han calado tanto en nuestras vidas y a la de millones de artistas como ya os he dicho. Es abrir un camino a la posibilidad de contar historias de una manera diferente. Que ahora mismo sí que se está haciendo en cuanto a estilos de animación rollo un Spider-Verse o un gato con botas, pero aquí lo hace en cuanto al desarrollo de la trama. Entonces, si estoy diciendo esto, ¿cuál sería la trama de esta película? Pues como el propio título de la película nos lo dice, es el viaje de la propia Chihiro desde la infancia hacia la madurez. Pasa de ser una niña miedica y asustadiza a ser una niña valiente que puede valerse por sí misma. Y para entender al 100% esta película hay algo muy curioso que debemos saber. Parece una tontería, pero que de verdad, una vez que tenéis esto en vuestra concepción mental, cambia el modo de ver la película completamente. Si nos fijamos en la película, el viaje de Chihiro se desarrolla en un constante avance-retroceso. ¿Qué pasa aquí? Que para la gente que provenimos de una cultura occidental, lo que es estandarizado, lo que es normal, lo que entendemos como lógico, es que el avance sea hacia la derecha y las cosas que van hacia atrás o retroceden vayan hacia la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, si yo dibujo un señor con una mochila y está yendo hacia la derecha, entendemos que está comenzando su viaje, mientras que si el mismo dibujo lo posicionamos a la izquierda, se entiende que está regresando al punto inicial. Esto es un aspecto psicológico raro en el que tampoco me voy a centrar mucho, pero si os interesa me lo dejéis en los comentarios y yo os lo explico tranquilamente. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la cultura oriental pasa completamente lo contrario. Hacia la izquierda se avanza y hacia la derecha se retrocede. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el viaje de Chihiro? Pues que si nos fijamos, la película transcurre constantemente hacia la izquierda. Desde que Chihiro entra en el túnel ese que luego son los balnearios y sale, va hacia la izquierda, ahí es donde se encuentra la casa de baños, luego hay un momento en el que intenta retroceder hacia la derecha, luego ya vuelve a avanzar toda la izquierda, se montan en el tren y todo va hacia la izquierda. Y por eso podemos entender que Chihiro está creciendo y está evolucionando en este viaje. Además me parece esto muy bonito y muy poético porque como os he dicho hay un momento de la peli que es al inicio prácticamente, cuando ya entra a la casa de baños y le entra esa crisis, ¿no? Ese mental breakdown de quiero volver a mi casa, no sé qué está pasando, no quiero estar aquí. Va hacia la derecha intentando llegar al punto de partida y lo que se encuentra es que hay un mar o un río que ha crecido muchísimo y no puede regresar a ese punto. Esto también nos hace ver que el cambio y la evolución no es lineal, que vas a tener recaídas y también nos refleja esa personalidad, ¿no? De niña de estoy asustada, quiero volver a casa con mis padres. Sinceramente, esta es una de las cosas que más me flipa de esta película. Luego también en cuanto al estilo de animación, más allá de los personajes que son espectaculares, y es que tú ves un dibujo de este señor y sabes que es de una película de Miyazaki. Yo en este vídeo no me quiero centrar tanto en eso porque creo que al final sería más útil hacer un vídeo entero hablando del estilo Miyazaki más que analizarlo en esta película, pero sí que quiero hablar porque me parece importante de uno de los protagonistas olvidados de esta película, que es el fondo en sí. Y es que aparte que estén hechos a mano muchas veces a modo de acuarela, como ya en verdad común en muchas series de esta era en Japón como Dragon Ball, que podemos ver que los personajes están entintados y con línea delante y de pronto un fondo de acuarela detrás con una montañita. Sí que quiero destacarlos de esta película y bueno, en general las de todas las de Miyazaki, porque los fondos son muy desarrollados. No es pues eso, ¿no? La típica montañita así como que intuyes que es una montaña o árboles con unas trazadas así que intuyes que es un árbol. No, o sea, sin más lejos la casa de baños, que ya de por sí me parece como otra protagonista de esta película, tiene una cantidad de detalles que tú te puedes volver loco intentando analizar cómo funciona todo eso. De hecho, si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis al vídeo de Terafobia en el que habla de la arquitectura de este edificio, porque sinceramente no sé cómo no ha descendido a la locura haciendo eso, porque tiene una cantidad de
de detalle. Y con esto pasaríamos a hablar de mi parte favorita de todas las pelis, series, videojuegos y todo lo que yo analizo en este canal, que es la parte del color. Ahora vamos a centrarnos en los personajes, en los colores que usan, en si son casualidad, que ya os digo yo que no, y en qué significa todo esto en conjunción con toda la película. Comenzando evidentemente por nuestra protagonista, tenemos a Chihiro, que tiene dos cambios de vestuario a lo largo de la trama. Por un lado tenemos el uniforme rosa de la casa de baños, que el rosa, aparte de estar asociado a la feminidad, a la inocencia, a esa vulnerabilidad, inexperiencia, juventud, es un color bastante importante para esta niña porque ella se va a enfrentar a muchísimas pruebas de resistencia, de valentía, que al final es lo que le van a llevar a la madurez, pero esto es lo que va a hacer que nos resalte constantemente que sigue siendo una niña. Además está muy guay porque tiene este cambio de vestuario justo cuando empieza, ¿no?, a enfrentarse a sus miedos. Y por otro lado tendríamos su mítica camiseta blanca y verde. Esto ha sido un rompecabezas a la hora de analizarlo, porque es que es muy raro, depende si lo analizas al inicio o al final de la película, significan cosas distintas y las dos son ciertas. Según la psicología, el verde significa equilibrio, salud, crecimiento, y en conjunto con el blanco, renovación y paz. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos una contradicción. ¿Pero no es acaso Chihiro una niña formada a base de contradicción? Esta combinación de colores al inicio podría representarnos que es incrédula, que es inocente y que todavía le falta muchísimo por madurar. Y al final, cuando ya se quita ese uniforme rosa del demonio, el retorno a su camiseta nos demuestra no solo que ha crecido y ha madurado, sino que también ha vuelto, ¿no?, a lo que es ella y mantiene la esencia de ella misma. En fin, chicos, una movida que ha sido analizar esto. Pasemos a Haku mejor. Haku no tiene ninguna complicación a la hora de analizarlo porque su propia vestimenta y su color característico es el agua, y es que tiene todo el sentido porque es el espíritu del río. Entonces, ¿qué más queréis que os diga? O sea, azul, agua, yo creo que hasta aquí llegamos todos. Es cierto que también tiene una parte blanca que representaría toda esta parte de la pureza, como que vale, es un espíritu, pero es nice, es bueno, es colega. Pero es que es eso, no tiene mucho más el pobre Haku. Viendo a Yubaba, ¿no?, que es como la mala malísima de esta película, hay tres colores que la caracterizan en mayor o menor medida, que son ese azul tan apagado, el amarillo y el rojo. El azul se utiliza también muchísimas veces para representar frialdad, y en animación es un color que se utiliza mucho para simbolizar cosas de fantasía, lo cual está bien teniendo en cuenta que es la directora de una casa de baños de espíritus. Tiene lógica. El amarillo, por su parte, en este contexto nos haría referencia al dinero, nada con los dineros, con la opulencia, con toda esta cosa, ¿no?, como de lujo. Y luego aparte tendríamos en rojo, que aunque en Yubaba solo aparece como en esa especie de verruga o punto que tiene en la cara y de manera muy sutil, realmente si tú piensas en ella, piensas también en este color, que además no es casualidad porque es el mismo tono que tiene su despacho. Y este representa, como ya sabéis todos, poder y control. Repito, es la directora de la casa de baños. ¿Qué hay más poderoso que esto en este mundo de fantasía? Como otros personajes que me parecían muy interesantes a analizar, por un lado tenemos al Sin Cara, cuyos colores predominantes son el negro y el blanco. Es un ente hecho de contrastes. Su cuerpo es negro, nos genera una sensación de vacío, de inexistencia, de oscuridad y de misterio. Y es que al final no hay nada más representativo, es un ente que no tiene personalidad, que no tiene ningún tipo de identidad. Es triste, en verdad. Que esto también se liga muy bien con el blanco de su cara, que repito, esa máscara no tiene ningún detalle, nada que sea como distintivo. Nos hace ver de nuevo, ¿no?, esta falta de personalidad, pero a la vez la necesidad de buscar una. Y finalmente tenemos a Kamaji, un personaje que podría pasar muy desapercibido y que comúnmente no se le analiza, pero en verdad muy interesante porque sin él literalmente no podría funcionar nada. El gris y el marrón de su vestimenta hacen ver su dureza, su capacidad de trabajo y su esfuerzo, porque son colores que se relacionan mucho, ¿no?, con este entorno de fábrica, de trabajo así como físico, mientras que el verde que utilizan sus pantalones también nos hace ver que sigue siendo algo natural, sigue siendo una persona y contrasta muchísimo dentro del entorno metálico y completamente industrial en el que se encuentra envuelto. Finalmente, en este apartado yo quería destacar también como el tono general de la película, porque a mí me parece muy curioso que al inicio, cuando están en el mundo real, los colores sí que tienden a ser más naturales o realistas, como más apagados, ¿sabes? Mientras que una vez que empieza a desarrollarse la película en esta locura de mundo, vemos como estos colores se empiezan a saturar, empiezan a tener más contrastes, empieza a haber una gama cromática más amplia. Y es que esto, al igual que muchas otras películas, se utiliza para contrastar lo real de lo imaginario, de lo fantasioso. Dos ejemplos de estos podrían ser Coco, dado que el mundo de los muertos tiene muchísima más luz y muchísimo más color que el mundo de los vivos, e igualmente pasa en La novia cadáver, que de hecho la comparativa es la misma, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Curioso. Finalmente, como ya os he dicho al inicio, los fondos de esta película son también protagonistas de la misma y bajo mi punto de vista debían tener un apartado distinto al resto de elementos que hemos ido analizando a lo largo de este vídeo. Aunque aquí también os he dicho que me voy a centrar en otro de los grandes protagonistas de esta película, que es la casa de baño. Y es que esta, aparte de ser un edificio, representa muy bien los estamentos en los que está dividida esa sociedad. Por un lado tenemos al subsuelo, donde conviven Kamaji y su sala de calderas. Él hace que todo esté en funcionamiento. Si él un día se rompe un brazo y no puede trabajar, se va todo a la
y luego seguidamente el subsuelo tendríamos el suelo, que es donde se encuentran los cuartos de los trabajadores que se encuentran forzados a trabajar allí. Están todos apelotonados en espacios pequeños y en verdad representan la multitud de ese lugar. Esto sería el equivalente a la clase obrera. Y en verdad tú lo ves y piensas, ¿por qué no se rebelan si son mayoría? Pues porque les tienen mirada a la moral y es que ni siquiera recuerdan quiénes son, les han borrado la identidad. ¿No será el viaje de Chihiro una crítica al capitalismo? Continuando tendríamos la parte central, que es donde se encuentra la casa de baños en sí, todas las piscinas, todas las zonas de balneario, de sauna, y aquí ya podemos empezar a ver estas ornamentas y esta decoración que nos hacen ver, ¿no?, como la opulencia y el poder que tiene ya los propios clientes que acuden a esa casa. Finalmente tendríamos la parte superior, que es donde se encuentra el despacho de Yubaba. Evidentemente este despacho tenía que estar arriba del todo porque Yubaba es una jefa completamente absolutista y nos refleja que ella es el ser superior de ese establecimiento. No se va a poner a la altura de nadie, ni siquiera a la de sus clientes, que son la que le dan dinero. De nuevo, en este despacho en particular y en toda la casa de baños en general, se utiliza este rojo que os he dicho antes para representar este poder, y el amarillo que hace ver que al final lo importante ahí es el dinero, que es un aspecto que se puede ver muy bien reflejado a lo largo de toda la película. Aparte de esto, podemos ver que la propia casa de baños es completamente simétrica y rígida, y es que se caracteriza por formas rectas, columnas imponentes, que da una sensación de que todo tiene que ser ordenado y completamente estricto. Es verdad que a pesar de ser un ambiente muy bonito, me da esa sensación, ¿no?, como de yo no entraría ahí porque creo que algo malo podría pasar, o no algo malo, pero sí que entraría y sería como, esto me da una mala vibración extraña y no sé por qué. En resumidas cuentas, el edificio en sí representa el capitalismo, el consumo y la explotación, y se quedan tan anchos, macho. Además de esto, también representaría la corrupción, en este caso del alma, dado que los trabajadores que viven allí, ya os he dicho que se tienen que cambiar de nombre y pierden completamente su identidad. Son todos estos factores y muchos más lo que hace que esta película sea tan maravillosa y acompañe al corazón de tanta gente. Al final, lo importante que creo que tiene no solo esta película, sino todas las de Estudio Ghibli, es que tiene personalidad y alma propia, y cada vez que vuelves a verla aprendes algo nuevo, y eso para mí es incalculable. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, yo como siempre os invito a que os suscribáis porque a mí me ayuda muchísimo a crecer, y también os dejo por aquí el resto de mis redes, tanto mi cuenta personal como mi cuenta de dibujos, en la que, por cierto, próximamente, si no está subida ya, subiré una ilustración de esta película. Y ahora os toca a vosotros. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis que analice alguna otra película de este estilo? ¿Os habéis dado ya cuenta de estas cosas? Dejádmelo todo en comentarios, que yo como siempre os leo. Poco más que añadir, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!